Mi nombre es Alberto Rodríguez y bueno, soy ingeniero superior en informática y llevo aproximadamente unos 10 años trabajando como desarrollador. Sobre todo en estos 10 años pues nada, me he dedicado a hacer aplicaciones web, en entornos Java sobre todo, y ahora estoy más liado con sistemas de procesamiento real y distribuido. Y luego he puesto ahí eso de intentar mejorar la forma de hacer software porque me gusta que en los equipos donde trabajo pues intentar mejorar la forma que tenemos de trabajar y de hacer nuestro día a día un poquito mejor. Esto es lo que os quiero contar hoy en la charla. Voy a empezar a contaros un poco mi experiencia profesional para que veáis por qué estoy hoy aquí colgándonos este rollo, para que veáis por dónde me he movido. Luego os voy a enseñar una de las metodologías que he utilizado en uno de mis últimos proyectos. Y luego, como en esas metodologías una de las cosas que utilizábamos era TDD, pues vamos a ver así un poco rápidamente qué es TDD. Y luego vamos a ver un ejemplo práctico de TDD. El ejemplo práctico, cuando haces un ejemplo práctico para este tipo de cosas es complicado, porque habrá mucha gente aquí que probablemente sepa mucho más de TDD que yo, habrá gente que no lo haya hecho en su vida, pero bueno, voy a intentar hacer algo ni muy sencillo ni muy complicado, pero que no sea un lío para vosotros. Y luego al final me gustaría tener algo un poco más dinámico y comentar las técnicas que hemos visto y ver qué opinión tenéis vosotros y ver si en vuestros proyectos que estáis ahora mismo lo veis viable, lo veis, pues que se pueden aplicar o son cosas de ciencia ficción, que no son, pero bueno. Pues voy a contar un poco como os comentaba mi experiencia. Empecé, como os decía, hace unos 10 años a trabajar aquí en Madrid. He pasado por diferentes empresas, medianas, pequeñas, grandes, de todo tipo, y las tecnologías, pues digamos, lo estándar, ¿no? El stack típico de J2E, framework de presentación, JSF, Struct, luego Print, ORMs y demás, un poco lo estándar, ¿no? Entonces, en Madrid la verdad es que la mayoría de los proyectos, pues, como veis, he cambiado mucho, pero porque, la forma de trabajar, pues, muchos que voy a contar, ¿no? Pues muchas horas extra, muchos entregar cosas que el cliente no quiere, muchas horas de mantenimiento, muchos errores en producción, problemas con el cliente, y la forma de trabajar la verdad es que no siempre es la mejor. Entonces, después de cambiar tantas empresas, intentar buscar algo mejor, pues decidí que lo mejor era probar a irme fuera, a ver qué tal. Si eso que me contaban, tenía un amiguete que se había marchado fuera y me contaba cosas muy buenas, entonces pues nada, cogí el coche, cogí a mi mujer por los pelos y nos fuimos a Irlanda, ¿vale? Entonces, pues trabajé para una empresa americana en Irlanda y, el proyecto no era muy interesante, era una empresa financiera y de tecnología bastante antiguas, pero estaban intentando ya implantar integración continua, metodologías ágiles, TDD, y la experiencia fue muy buena. Además, mejoré bastante el inglés. Entonces, como me gusta mucho cambiar, pues luego me marché para Londres. Cogí un avión y me fui para Londres. Entonces, en Londres, pues me contactó Springer, que es una editorial de artículos científicos sobre todo, y esta gente está invirtiendo muchísimo dinero en su plataforma de contenido, al final, que es lo que le da la pasta. Entonces, una de las cosas que habían hecho ha sido contratar a un montón de gente de Thoughtworks, un montón de consultores de Thoughtworks, la empresa esta famosa de Martin Fowler. Entonces, esta gente, la verdad es que pues son unos fenómenos en esto de las tecnologías ágiles, de TDD y, en realidad de todo, son unas auténticas máquinas. Así que, esta experiencia fue muy buena. Y básicamente lo que voy a contar en las próximas slides es cómo trabajábamos en ese proyecto. Y cuando llegué, la verdad es que tecnologías todo nuevo, Scala, que no había visto en mi vida, trabajamos con MarLogic, Framework Play, Angular y luego sobre todo pues la metodología, ¿vale? Que ahora veremos en detalle. Ágil, programación por parejas y demás, que ahora os contaré. Y ahora he vuelto a Madrid y estoy trabajando en Paradigma. He vuelto hace poquitos meses y nada, he entrado en el equipo de Big Data. Estamos haciendo cosas, la verdad es que bastante chulas, con metodologías ágiles y tengo la suerte de seguir trabajando en Scala. Estamos usando Storm, Spark, Cassandra y cosas, la verdad es que bastante chulas. Así que nada, como os digo, voy a contar qué hacíamos en Londres en este proyecto y cómo funcionaban las cosas, que funcionaban muy bien.
Bueno, pues todas las mañanas teníamos, ellos llamaban un stand-up. Imagino que, bueno, que sabéis, si estáis implantando metodologías ágiles o ya lleváis haciéndolo un tiempo, pues básicamente son reuniones muy rapidillas por la mañana para contar el estado de las cosas. Nosotros hacíamos uno general, con toda la gente teníamos mini proyectos, entonces hacíamos uno general que duraba muy poquito, era nada, 1 minuto, y si se alargaba la gente lo cortaba y se paraba. Y luego hacíamos un stand-up por proyecto. Entonces ahí ya nos íbamos al muro y luego veremos cómo, bueno, las cosas que hacíamos en el muro y cómo gestionábamos las historias de usuario que teníamos en el muro. Como os comentaba, también hacíamos programación por parejas. Todos los días, 8 horas al día, era programación por parejas. Un teclado, un monitor y un ordenador. Cambiábamos de parejas cada 2-3 días, ¿vale? Además eso lo llevaba muy a rajatabla. Si llevabas ya 3 o 4 días con la misma pareja, había que cambiar. ¿Eso qué conllevaba? Pues bueno, que la gente tuviese un contexto muy rápido de todas las cosas. Pero también conllevaba ese cambio de contexto a volverse loco. Yo al principio no salí corriendo de milagro, porque si le sumas a todas las tecnologías nuevas, llegar a un sitio nuevo, gente que no conoces, encima en otro idioma que no es el tuyo, y encima estás haciendo una cosa y los 2 días te cambian a algo totalmente diferente, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, por otra parte, pues como digo, te ayuda a conocer totalmente el proyecto muy rápido. La pareja la elegíamos al comienzo del día y luego hacíamos ping-pong TDD. Luego veremos cómo os he comentado TDD, pero básicamente lo que se basa es una técnica de TDD para estar un poco más activo, que en lo que se basa es una persona de la pareja escribe un test, que falle, que compile, y la otra persona de la pareja lo tiene que arreglar, ¿vale? Entonces luego la persona que lo ha arreglado escribe el siguiente test y la otra persona va pensando cómo arreglarlo, y así se va rotando el teclado y la actividad. Te permite estar un poco más atento porque con el pair programming muchas veces yo, pues con gente además que cogía el teclado y llegan unas máquinas, pues muchas veces yo me ponía a pensar en mis cosas, en mi tal, y al final no sabía ni lo que estaban haciendo. Entonces de esta manera tenías que estar atento porque en un momento te iba a pasar el teclado y tenías que saber qué estaban haciendo. Más cosas, bueno, las historias de usuario. Luego vamos a ver todo el ciclo de vida por lo que pasaban las historias de usuario en el muro. Pero básicamente las historias de usuario las creaban los analistas de sistemas. Teníamos analistas de sistemas que estaban exclusivamente dedicados a crear las historias de usuario. Entonces nosotros ya nos las encontramos en el muro. En el muro hay una herramienta que luego también veremos. Todas las historias de usuario estaban escritas de esta manera, ¿no? Que era, bueno, pues como un tipo de usuario, yo quiero algo de forma que pueda, pues, hacer algo que me aporte algún valor, ¿no? Entonces todas las historias empezaban con eso. Y luego definíamos los escenarios de las historias. Pero bueno, luego lo vamos a ver. Integración continua. Bueno, pues esta gente llevaba la integración continua un paso más allá, ¿no? Entonces, yo sobre todo lo que me sorprendió cuando llegué allí es que tenían la oficina llena de monitores, ¿no? Entonces, esos monitores nos daban en todo momento un estado de cómo estaban las cosas, tanto en producción como en desarrollo, ¿no? Teníamos monitores para, pues, peticiones por segundo en nuestra página, consumo de memoria, consumo de disco. Y luego, sobre todo para nuestro desarrollo, ¿vale? Cada vez que hacíamos un commit, los cambios se subían al servidor de integración continua y en la pantalla aparecía la foto de las 2 personas de la pareja, cómo se estaba construyendo el proyecto, y entonces si fallaba la construcción del proyecto, bueno, tenemos varias cosas. Había gente que había puesto una alarma, eso lo quitamos porque era un rollo. Pero básicamente, o sea, en el momento que tú subías algo y fallaba, la gente lo veía y tenías que ponerte a arreglarlo. Te ponía además un muñecajo, te pasaban un camello encima del ordenador y el que tenía el camello pues sabía que tenía que arreglarlo. Entonces, de esta manera, primero te pensabas 2 veces las cosas antes de subir algo, porque aquello de tener el camello era una putada. Y luego, había como mucho, o sea, la gente no iba por alguien que había roto la build, ¿no? Lo que hacían era, pues a lo mejor otra persona no podía subir más cambios porque había estado rota y venía y te echaba una mano. Entonces lo que se crea es como una especie de unidad en el proyecto, ¿no? Se evita esa sensación de que, bueno, el código es mío y yo aquí lo tengo y tal. O sea, es compartir el código y la verdad es que está muy bien. Y luego el tema de los dashboards, para mí es
es muy importante. Luego os contaré alguna herramienta, la herramienta que usábamos para los monitores, que de hecho en Paradigma, cuando he llegado, la hemos implantado en el proyecto en el primero que llegué. Ha gustado la idea y ya estamos ahí en la oficina, ya se empiezan a ver monitores de estado de la build, de si se rompe, si no, o sea que la verdad es que está muy bien. Y luego, ahí teníamos implantada la cultura esta de DevOps. No sé si lo habéis oído, pero bueno, básicamente es intentar un poco romper la barrera que hay entre la gente de desarrollo y de sistemas, ¿no? Muchas veces la gente de desarrollo simplemente nos dedicamos a picar código y a pasárselo por el muro a la gente de sistemas. Me decía, ahí lo llevas, me lo pones en producción. Y bueno, pues hay muchísimo trabajo, ¿no? Desde que hacemos un commit hasta que el código sube a producción, hay mucho curro ahí. Y entonces, muchas veces los desarrolladores no somos conscientes de ese trabajo. Entonces, esta gente lo que intentaba era aunar a los desarrolladores y a la gente de sistemas con roles específicos para eso. Y aparte lo que intentaban era, muchas veces rotabas también. La gente de desarrollo, nos íbamos con esta gente de sistemas, estabas a lo mejor pues 2 o 3 semanas con ellos, para ver cómo estaba montado el tinglado, qué hacía falta, qué no, y te ayudaba también mucho en la hora de desarrollar, porque muchas veces, pues oye, hay cambios que parece que no tienen ningún efecto, pero sí lo tienen. O sea que esto también está muy bien, ¿no? Meterse un poquito, quitar esa barrera y meterse un poco más en sistemas. La gente que curan estos roles, pues gente también muy buena, porque tienen que saber de todo, ¿vale? Tienen que saber de desarrollo, tienen que saber de sistemas, eran unas auténticas máquinas. Y luego, por último, sí, como los pilares que teníamos, pues hacíamos retrospectivas. Esto, no sé también si lo aplicáis, no lo aplicáis. Bueno, si tenéis alguna duda, que estoy yendo muy rápido, me levantáis la mano y me decís. Pero básicamente las retros son reuniones en las que se echa la vista atrás pues si se ha hecho la última retro hace 4 semanas, pues se habla de esas 4 últimas semanas, ¿no? Y entonces ahí puedes poner lo que te dé la gana, al principio de la retro hacían una cosa que se llamaba chequeo de confianza, no sé qué, que tenías que poner del 1 al 5 tu nivel de confianza, pero todo el mundo ponía siempre 4 o 5, o sea que no sé qué hubiese pasado si alguien hubiese puesto un 0. En teoría, si todo el mundo tiene confianza, se puede hablar de todo y no hay problema. Así que nada, y hablábamos de todo. Y las organizaban de diferentes formas, hacían también algunas cosas que eran unas cosas muy raras, pero sobre todo lo que hacíamos era poner en una columna las cosas que habían ido bien, en otras que habían ido mal, y en otra ponían un interrogante. Por ahí tienes alguna duda de qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro, pues lo ponías en esa columna. Entonces, sobre todo la gente ponía cosas que habían ido mal, obviamente, se ponían un montón de... Hacemos como 5 minutos o así, la gente escribía en notas las cosas que habían ido mal. Tú llegabas allí, ponías la nota y luego lo que hacíamos era agrupar, ¿vale? Si, pues yo qué sé, si alguien se estaba cagando en el líder técnico porque no tenía ni idea, pues si había 3 o 4 se agrupaban y se hacían grupos. Entonces luego todos votábamos a lo que nos parecía más interesante y las 3 que más votos tenían se hablaban sobre ello. Sobre los 45 minutos se debatía sobre ello. Y de eso salían unas acciones y salían unos responsables. Hacíamos una tabla con acciones y con responsables. De lo que se iba hablando, había un moderador que iba acotando y al final el output de esa reunión era una acción y un responsable. Pues, por ejemplo, yo que sé, si ha habido mal, no lo sé, la gente se quejaba porque cambiaba mucho de pareja muy rápido, pues se hacía una acción, vamos a intentar cambiar en lugar de cada 2 días, 4 días. Y el responsable es, pues yo que sé, Manolito. Entonces esa persona se tenía que dedicar a cumplir eso. Y en la siguiente retro lo primero que se hacía era coger aquel tablón que habíamos puesto y revisar si todo se había cumplido, ¿no? Y si no se había cumplido, pues al tío que no lo había cumplido, pues bueno, le daban una hostia. Pero bueno, que normalmente se solía cumplir y funcionaba muy bien. Yo al principio cuando llegué dije, esto es una pérdida de tiempo, una chorrada, que además hablan unas cosas muy raras, pero la verdad es que funciona y funciona muy bien. Salen cosas muy buenas, así que yo os lo recomiendo. Bueno, y ahora voy a contar un poco el ciclo de vida por el que pasaban las historias de usuario. Como os he contado antes, por las mañanas, en los stand-up estos por cada proyecto, íbamos a nuestro muro. La oficina era completamente con mamparas de cristal, entonces cada uno teníamos nuestro muro. Y por cada muro teníamos unas columnas con las fases por las que iba pasando la historia. Entonces, os voy a contar las fases de esa historia y cómo las íbamos viendo de una columna a otra.
La primera columna era, la historia estaba en análisis, ¿vale? Los desarrolladores ahí no nos metíamos, esto lo hacían los analistas de sistemas, y el Product Owner, creaba la historia, regular. El Product Owner se dedicaba a decir, esta historia va a entrar, esta no, y estaba un poco ahí, pues, gestionando. Creamos la tarjeta en el muro, pero también tenemos una herramienta de la gente de Thoughtworks para llevar las historias y las tarjetas. Entonces, todo lo que estaba en el muro estaba también en esta herramienta. Entonces, tú podías en tu equipo, lo que solíamos hacer era levantarnos, tenemos un número de historia, vemos el número de historia y luego pues, lo veíamos en esta herramienta. He puesto en rojo los criterios de aceptación, porque a mí me parece de las cosas más importantes y más útiles, ¿no? Todas las historias tenían criterios de aceptación, todas. Y luego veremos cómo esos criterios de aceptación afectan al paso de las historias por los diferentes estados, ¿no? Si no se cumplen los criterios de aceptación, la historia no va para adelante. Entonces, es muy importante definir esos criterios y consensuarlos entre todo el equipo, que ahora veremos cuándo se hacía. Entonces, cuando la historia ya estaba en análisis y el Product Owner decidía que para adelante, pues teníamos una columna que era listo para desarrollo. Entonces, ahí por prioridad tenías tus tarjetitas y cuando una pareja se quedaba libre, cuando una pareja ya tenía una historia, pues iba al muro y cogía la siguiente tarjeta. Entonces empezaba el desarrollo. Lo primero que hacíamos en el desarrollo era otra reunión ya en una de las mesas de la pareja que llamábamos kickoff. Entonces, a esa reunión obligatoriamente tenía que estar la pareja que iba a hacer el desarrollo, luego había una persona de QA siempre, un agente de calidad y luego el analista que había escrito la historia. Entonces, como veis, y todas las cosas que iba a contar en este entorno pues era todo como un mundo ideal, ¿no? Pues tenemos un montón de QAs, tenemos VAs y todo estaba disponible. Yo sé que esto es muy complicado tenerlo siempre en los proyectos, pero en este caso pues estaba, como os digo, sobraba la pasta y estaban metiéndonos todo lo que hiciese falta en este proyecto. Entonces teníamos, pues, aquello era, pues eso, una maravilla. Vale, si la historia requería algún cambio de interfaz, pues llamábamos también a una persona de diseño. Y si veíamos que iba a hacer pues afectar algo en sistemas, pues también venía un DevOps. O sea que te podías juntar allí 6 o 7 tíos para una historia de usuario, tranquilamente. Entonces lo que hacíamos era, la herramienta estaba en Mingle, leíamos la historia entre todos y si había alguna duda pues se comentaba, o si había que incluir algún criterio de aceptación se incluía, o cualquier cosa, ¿vale? O si algún DevOps decía, oye, esta historia implica tal, ¿habéis tenido en cuenta? No, pues meterlo. O hace falta un nuevo log para esto, o hay que meter una métrica para tal. O sea, en este momento era cuando la gente opinaba y se modificaba ahí en caliente la historia, ¿vale? Cuando todo estaba claro, cada uno se iba para su lado y los desarrolladores empezábamos a desarrollar. He puesto ahí si la historia era bastante grande, y bueno, con grande me refiero a lo mejor 3-4 días, no más, ¿vale? Las historias eran muy cortitas. Si eran más días se dividían en varias historias. Pero cuando era un poquito más, tenía más chicha, pues lo que hacíamos era nos juntábamos con los QAs en una pizarra, o bueno, dependía del método que teníamos, y definíamos los escenarios de la historia. Pues con el agente de calidad empezaba a pensar, oye, ¿cómo se puede probar esto? Entonces empezamos a escribir para todos los escenarios. Entonces esto nos venía fenomenal porque lo que hacíamos era, hacíamos una foto y directamente plasmábamos eso en las pruebas, ¿vale? O sea, llegábamos y hacen pum, lo escribíamos en pruebas y empezamos a desarrollar. Tenemos todas las pruebas en rojo y decíamos, venga, ahora hay que pasar estas pruebas. Entonces eso venía muy bien. Y luego tenemos una demo al final que ahora veremos, pero teníamos también a mitad de la historia a lo mejor algún QA que se había quedado libre, pues venía por allí y decía, oye chicos, ¿cómo va? Y vamos a ver cómo va. ¿Habéis metido esta prueba? Tal, o sea, hacíamos como una especie de, pues mira, tenemos esto, vamos por este camino, y ellos también pues te opinaban y te ayudaban. He puesto aquí un futbolín porque teníamos un futbolín también en la oficina, echábamos partidillas cuando hacías un commit y al fin tardaba 20 minutos a lo mejor en hacer la integración, pues te cogías otra pareja y te echabas un futbolín mientras tanto, que estaba muy bien también. Vale, pues cuando ya habíamos acabado la fase de desarrollo, movíamos la tarjeta a listo para calidad. Entonces, cuando alguien de calidad se quedaba, cuando alguien de calidad se quedaba libre, teníamos que llamar a nosotros a alguien de calidad, ¿vale? Movíamos la tarjeta y tenías que encargarte de traer a alguien de calidad a tu equipo para enseñarle lo que habías hecho. Entonces hacemos una demo. Otra vez obligatorio, la gente de desarrollo y la gente de calidad, obviamente. Y opcional, pues igual, si habíamos tocado con la interfaz, gente de diseño y demás.
revisábamos todos los criterios de aceptación, íbamos uno por uno. Lo que solíamos hacer era, si, bueno, pues hacíamos una demo muy sencillita, pues mira, hemos añadido esto tal, vale, no sé, muy bien. Entonces, íbamos criterio por aceptación por criterio por aceptación con la gente de calidad, comprobando si se cumplían. Si todo iba bien, bueno, muchas veces también venía el líder técnico del proyecto y tal, y si todo iba bien, la gente se marchaba y se quedaba el agente de calidad contigo y te decía, vale, pues ahora enséñame las pruebas unitarias y funcionales de esto. ¿Qué habéis hecho para probar esto? Entonces tenías que meterte en el código y enseñar a la gente de calidad qué habías hecho. Entonces, obviamente, la gente de calidad tenía que tener también un background de desarrollo para poder opinar y poder decir cosas aceptables. Y la verdad es que la decían y te ayudaban mucho. También tienen una visión de todas las pruebas del sistema. Muchas veces tú ya te explica pruebas, te hacían quitar alguna, añadir otra y bueno, pues te ayuda un montón. Y como habéis visto, la historia ha pasado a lo mejor ya por, pues si la historia ha durado 4 días, si ha habido un cambio de pareja, pues ha pasado por 3 desarrolladores, por el líder técnico, por a lo mejor 2 QAs diferentes, la gente de diseño, DevOps, o sea que ha pasado por un montón de ojos y era muy complicado que la historia tuviese algo mal. Ahora, como veréis, bueno, la historia lo requiere, pues también la gente de sistemas revisaba métricas, logs y demás. Entonces, ahora pasaba a la fase de calidad, o sea, había otro filtro más en que la gente de calidad hacía más pruebas manuales, desplegaban el entorno de calidad con otra herramienta de software que se llama Go y hacían testing manual. Entonces, si encontraban algo, te llamaban a ti y te decían, oye, mira, hemos descubierto eso. Entonces, cuando pasaba por todas estas fases, te ponían el sellito, pasaba a la última columna de sign off y la historia estaba acabada. Entonces, como veis, el filtro y las manos por las que pasaba, pues eran un montón. Entonces, errores y cosas raras, yo me encontré muy pocos, o sea, el tiempo que estuve allí, porque, bueno, pues como habéis visto, pasa por un montón de ojos. Entonces, una de las cosas que hacíamos al desarrollar, como os he dicho, era desarrollo orientado a test. Hacíamos pair programming, pero bueno, es una cosa totalmente aparte, ¿vale? Entonces os voy a contar un poco ahora rápidamente qué es TDD, porque bueno, imagino que muchos de vosotros ya sabréis lo que es, y luego vamos a intentar hacer un ejemplo así rapidillo de resolver un problema con TDD. Bueno, pues los 2 principios básicos de TDD son estos dos, ¿vale? Que solo podemos escribir nuevo código si tenemos un test que está fallando. O sea, si tenemos un test en rojo, podemos empezar a escribir el código. Entonces, y el segundo principio, que bueno, pone eliminar duplicación, pero yo no me quedaría solo con eso, ¿vale? En realidad es intentar dejar las cosas bien, ¿no? Dejar las cosas limpias, no solo eliminar duplicación, ¿vale? Intentar dejar el código, pues, como debe estar. Mejor de lo que estaba. La regla de esa que tienen allí del Boy Scout, que intenta dejar como decían, el campamento más limpio de lo que te has encontrado, así. Bueno, una cosa de esas que decían. Entonces, ¿esto qué implicaciones técnicas tiene? Pues va a ser el código, los test los que nos diseñen el código, ¿no? O sea, no vamos a coger al principio y vamos a pasarnos 2 semanas tirando diagramas UML y diciendo, vale, incluso este paquete tiene que estar aquí, vamos a tener aquí esta clase, esto tiene que llamar a este método, esto tiene que... O sea, hay un diseño previo antes de ponernos a picar. En este caso, venga, vamos a escribir los tests y un poco lo que salga, ¿no? Que luego no es así, pero bueno, es la idea. Diseñar el código según vamos escribiendo nuestros tests. Es el código los tests, el que nos dicen cómo escribir el código. Esto implica también que en nuestro entorno de desarrollo tiene que ser capaz de decirnos las pruebas si están bien o están mal y tiene que ser capaz de decirlo rápido. Porque si tiramos una prueba y nos estamos esperando el resultado de la prueba media hora, pues obviamente eso es inviable. Entonces tenemos que tener algún tipo de herramienta que nos diga, tira la prueba, falla, va bien, vale, podemos seguir. Pero tiene que ser todo muy dinámico, porque si no la gente obviamente no hace pruebas. Y luego, bueno, la forma de desarrollar de esta manera te lleva, digamos, a diseñar componentes que estén muy poco acoplados entre sí, ¿vale? Que definan muy bien sus interfaces. Entonces te lleva a diseñar orientado a interfaces en lugar de implementaciones. Y además, cuando estás aplicando los tests, te vas dando cuenta de las cosas que te hacen falta, de lo que necesitas, de lo que no, y la verdad es que te crean, aparte, luego como
como os contaré, para mí es la mejor documentación que hay, ¿no? Los test, porque te dicen las entradas y las salidas, qué le estás pasando, y en un vistazo sabes lo que hace perfectamente un método. Vale, pues el ciclo de desarrollo con TDD es básicamente este, ¿vale? Tenemos un test en rojo, hay que ponerlo en verde lo antes posible, ¿vale? La mejor opción que hay, no, hay que ponerlo en verde. Allí había gente que decía que no te puedes ir al baño si el test está en rojo. Entonces, lo que había que hacer era ponerlo en verde, con la primera solución que tuvieses. Luego ya hay tiempo de mejorarlo, de limpiarlo, de hacer incluso utilizar otra estructura o de hacerlo, pero primero tienes que ponerlo en verde, ¿vale? Y luego refactorizar. Si hay tiempo, se refactoriza. Allí obviamente había tiempo, pero aquí pues a lo mejor pues no hay tiempo. Pero si nuestros test pasan, sabemos que el código funciona. Ventajas de esto. Bueno, pues cada pocos segundos o minutos estamos comprobando que el código hace lo que debe, ¿vale? Que el código hace lo que nuestros tests quieren que haga. Entonces, esto que tiene ¿cuál es la principal ventaja que veo yo? Pues que si hemos metido la pata en algo, sabemos muy bien dónde hemos metido la pata, ¿vale? Si estamos probando un método y hemos cambiado 3 líneas de código y nos está fallando, pues obviamente el error está ahí, ¿no? Yo, al principio, cuando empecé a desarrollar, ¿qué hacía? Una aplicación web, lo típico, pues arrancabas tu servidor de aplicaciones, a lo mejor yo que sé, habías implementado un alta de usuario. Pues te arrancabas tu servidor de aplicaciones, te ibas a la interfaz web, te metías a lo mejor hacía falta hacer un login, metías el dato del usuario, el nombre, apellidos, tal. Venga, le dabas a insertar, pum, error 500. ¿Qué está pasando aquí? Tenías que empezar a depurar, a ver qué capa está fallando, que si el servicio, que si el DAO, es la base de datos, que no tengo arrancada, está el servicio que he metido la pata, a lo mejor estás depurando allí, pues no lo sé, 1 hora, 2 horas dándole a la tecla. De esta manera, pues evitas completamente eso, ¿vale? Si tienes probadas todas tus capas, has probado tus capas de acceso a datos, tus servicios, tu interfaz web, lo único que tienes que hacer, cuando tengas eso en verdecito, todas tus capas, arrancas la aplicación y va a ir bien, ¿vale? Y en el caso de que vaya mal, pues vamos a saber dónde está el fallo. Vale, esto ya lo he comentado. Nos centramos en interfaces y en teoría vamos a hacer un código mejor. Y además los tests se suben al repositorio y queda la documentación para todo el mundo. Además, cada programador, cuando se baja el código, va a ejecutar los tests en cada build. Entonces, imaginaros que yo que sé, por ejemplo, yo para que funcione mi código tengo que meter una propiedad nueva en un fichero de propiedades. En mi equipo funciona, obviamente cuando lo suba a servidor de integración continua va a fallar, pero imaginaos que en ese intervalo un compañero se baja el código y peta. Pues te lo va a decir, oye, esto está fallando. ¿Por qué? Porque ha ejecutado los tests y a lo mejor ese fichero de propiedades que tiene esta nueva propiedad se me ha olvidado subirla. Pues ya está saltando el problema, ¿vale? Y en lugar de darte cuenta dentro de 3 días que a saber qué es eso, qué leches es eso, pues te lo van a decir, vas a tener un feedback muy rápido. Vale, pues ahora vamos a cambiar y vamos a hacer el ejemplo así rápido, ¿no? Intentar que sea rápido. Bueno, la idea es implementar un marcador de bolera. Este ejemplo lo he cogido de la URL que veis ahí más abajo. Como os decía antes, es muy complicado hacer un ejemplo porque habrá gente que de vosotros pues, que llevéis mucho tiempo con TDD, otros que no lo hayáis visto, entonces es difícil. Entonces he intentado coger algo que no sea muy sencillo, pero que no sea muy complicado. Entonces vamos a ver cómo sale. Y la idea es implementar pues, lo que es un marcador de bolera. No sé si sabéis cómo va. Yo no tenía ni idea antes de empezar antes de hacer el ejemplo este. El ejemplo está escrito en Java, ¿vale? Yo lo he pasado a Scala por entender cómo iba, y aunque el código es directamente Java a Scala, no es muy funcional, pero lo quería hacer en otro lenguaje para enterarme de cómo iba. Y básicamente las reglas de la bolera, pues bueno, pues un tío obviamente va tirando el bolo y pues los bolos se van cayendo, ¿no? Entonces las puntuaciones de arriba son el número de bolos que tira el jugador, y luego un poco lo único que tiene un poco diferente son los semiplenos y los plenos. Para un semipleno lo que se hace es sumar a la puntuación de la jugada la siguiente tirada, ¿vale? Y para un pleno las siguientes 2 tiradas. Entonces, por ejemplo, en el caso del tercer marcador, que tiene un 29, pues como es un semipleno, hemos sumado al 14, al marcador de antes, hemos sumado 10, y aparte le sumamos 5, por un semipleno que es el siguiente, entonces es 25. 14 más 10, 24 más 5, 25.
Y el pleno pues sería igual, pero sumamos las dos puntuaciones siguientes. Como veis en el 60, que es un pleno, pues le sumamos el 0 y el 1. O sea, 49 más 10, 59, más 0 y 1, 60. El máximo de tiradas, la máxima puntuación son 300, creo, y las máximas tiradas, si haces pleno en la última, puedes tirar otras 2 veces. Si vuelves a hacer pleno, hasta 12 tiradas. Y básicamente esto es la regla. Entonces, en el ejemplo, lo que van haciendo es de Bob Martin y Bob Cox, y lo que van haciendo es programación por parejas con ping-pong, y van explicando todos los pasos que van haciendo. Obviamente está mucho mejor explicado que lo que voy a explicar aquí, así que si tenéis dudas y os apetece, pues os podéis meter y verlo. Yo he subido también el código a mi cuenta de GitHub, por si queréis bajároslo y que le queréis echar un ojo. Entonces, básicamente lo que hacen es plantear, como no tenemos nada, se nos dicen, vale, resolver este problema. Entonces, lo que hacen es crear estas 3 entidades así muy abstractas, que son básicamente, pues va de menos a más, ¿no? Tiradas, marcadores, y luego tenemos un juego. Entonces, un juego obviamente tiene marcadores, y un marcador va a tener 2 tiradas. Entonces, tenemos esto, ¿cómo lo podemos resolver con desarrollo orientado a test? Eso lo voy a intentar cambiar. Cuando quieras, unos 10-15 minutos y luego ya me quedan pocas transparencias. Ya está. Pero no tienes un escritorio ampliado. No tienes. Vamos a ver. Tengo problemas. Si lo paso por allá se verá. Si lo pasas tú se verá, pero no lo verás tú. No hay problema. Pero voy a cerrar porque este es el proyecto. Es que no pide la mesa. Monitores. Y aquí es despejar, ¿no? ¿Se ve? Dale a aplicar, que no está viendo. Vale. Ahora sí. Mantener. Vale, ¿lo veis bien? ¿No? Es una cosa que podemos hacer. Por el brillo, ¿no? Podemos apagar la luz. ¿Algo mejor? Quizá le aumentó un pelín la fuente. Sí. Lo que pasa es que también si la pongo vamos a poner 18, porque si no, vamos a verlo. ¿Así mejor? Bueno. Bueno, pues lo que he hecho es me he creado un script para ir navegando por los diferentes commits que he ido haciendo, porque son todos los pasos que va haciendo para resolver esto. Entonces, obviamente, no puedo estar picando todos los pasos. Entonces, me he hecho un script para navegar por los diferentes commits. La consola esta de aquí del IntelliJ pues es un poco regular. Vale, esto debería funcionar. Entonces, si vamos al paso 1. Vale. Vale, pues como hemos visto antes, ¿vale? Habíamos identificado tres entidades. Entonces, lo que hacen los autores del caso este es decir, vale, vamos a empezar por la más sencilla, que es la tirada. Entonces, nos creamos un test para esa clase, para la tirada. Entonces, vamos a escribir los tests para esta clase tirada. Entonces, la clase tirada, ¿eso qué es? Entonces, al final, va a ser cuántos vuelos tiramos, ¿no? Si tiramos 1, tiramos 2, tiramos 3. Pero ¿tiene sentido hacer un test para eso? O sea, ¿tiene sentido, al final, qué va a ser? ¿Va a ser como un pojo? ¿O va a ser, o sea, no va a tener ningún sentido probar que si tiras 1 vas a tirar 1? O sea, parece que esta clase no tiene entidad suficiente para un test.
Entonces, cuando vemos que una clase no encontramos los test rápidamente, pues cogemos y decimos, pues pasamos, vamos a por otra. Entonces vamos a ir un paso más, entonces vamos a empezar con el marcador, ¿no? Que parece que sí que tiene más chicha, tiene varias tiradas, tienes que sumar la puntuación, si es un semipleno habrá que hacer alguna cosa, es de otra. Entonces vamos a hacer un test para el marcador. Copiarme esto para no estar todo el rato escribiendo. Vale. Pues entonces nos creamos nuestro nuevo test para el marcador. Vale, pues el marcador ya parece que sí que tiene un poco más de chicha, ¿no? Porque vas a tener que sumar las puntuaciones y como os he dicho, pues tiene ya parece que algo más. Entonces lo primero que hacemos es crearnos el test más sencillo que nos ocurra. Creamos, bueno, en este caso, como veis aquí, he puesto en la clase en el mismo fichero que el test para que sea más fácil, hacerlo. Pero bueno, la mayoría de veces, aunque para mí es una buena práctica, ¿no? Porque te permite cambiar rápidamente la implementación y no tienes que estar cambiando de fichero, aunque bueno, tampoco es complicado, pero bueno, está bien. Y en este caso estoy utilizando Scala Test, que bueno, pues es una librería de test, ¿no? Si usas JUnit, pues lo harías con J. Entonces lo que hemos hecho es crear un test muy sencillo, ¿vale? Puntuación de marcadores y lanzamientos. Es una tontería, pero bueno, por algo hay que empezar. Entonces lo que hacemos es decir marcador sin lanzamientos, creamos una nueva clase de marcador y decimos, comprobamos que la puntuación es la puntuación del marcador inicial, que es 0. Entonces, esto suyo sería tirar el test, ver que falla y hacer la implementación. Pero bueno, yo en este caso he ido un paso más para no aburriros mucho y ya he creado la implementación, que es muy tonta, como veis. Entonces, siempre arrancamos los tests, ¿vale? Por muy pequeño que sea el cambio, tiramos nuestros tests. Scala da un poquillo en compilar, pero bueno, luego se supone que va a ser más fácil. Vale, entonces tenemos nuestra línea verde. Esto es tontísimo, así que podemos seguir para adelante. Entonces, siguiente. Vamos a seguir con otro test, ¿vale? Entonces vamos a meter un lanzamiento a nuestro marcador, porque obviamente el test primero no tiene nada de chile. Entonces metemos un lanzamiento. Escribimos primero nuestro test, olvidaros por ahora de lo de abajo. Entonces decimos, la puntuación de lanzamiento es un 5. Creamos nuestro marcador y vamos a necesitar un método para añadir ese lanzamiento, ¿vale? Que va a hacer puntuación de lanzamiento 5. Y lo que comprobamos en este test es que la puntuación del marcador con lanzamiento es 5, ¿vale? Es la puntuación esta. Muy absurdo también. Tiraríamos este test, fallaría por compilación, entonces nos iríamos a la clase marcador, añadir el método. Entonces, cuando llegamos al método de añadir lanzamiento, parece bastante claro que hay que añadir un lanzamiento, una clase de lanzamiento. Pero como hemos visto antes, ¿tiene sentido la clase de lanzamiento? Pues no lo sabemos todavía. Y además, como veis aquí en el test, lo que hemos creado es un entero. En este caso, el test nos está diciendo, mete un entero. ¿Para qué vas a meter aquí? Tenemos que hacer un new lanzamiento y meterle un 5. ¿Hace falta crear una nueva clase para eso? Pues no hace falta. Entonces, el test, digamos que nos ha dicho, es tontería meter lanzamiento, ¿no? Entonces, vamos a pasar por ahora de la clase de lanzamiento. Tenemos el test fallando, lo que hay que hacer es que el test pase. Entonces, la forma más sencilla de hacer que el test pase es meterle un entero. ¿Vale? Le añadimos el lanzamiento un entero y la puntuación, creamos una variable puntuación y le añadimos el lanzamiento. Dejadme un momentito que coja la chuleta, el micrófono. Vale, que tengo por aquí. Ya tenéis. ¿Se me ha sido yendo? Tengo apuntados los pasos que tengo que saltar porque si no... Vale. Pues el siguiente paso, como os decía, ha sido añadir un lanzamiento. Sumamos la puntuación de lanzamiento a la puntuación inicial y el test debería pasar. Vamos a ver si pasa. Siempre tiramos nuestro test. Vale, el test pasa, ¿vale? Podemos seguir para adelante. Entonces, en este caso,
¿qué podemos hacer? Podemos seguir añadiendo puntuaciones del marcador, pero tiene sentido añadir otra más y comprobar dos lanzamientos. Vamos a probar lo mismo. Y además, ¿qué pasa si seguimos añadiendo puntuaciones del marcador? ¿Vale? El marcador puede almacenar 2 lanzamientos. Entonces parece como que esta clase ha llegado ya también a su fin, ¿no? No podemos probar mucho más, porque parece que nos va diciendo que necesitamos algo más, una estructura más grande para ir almacenando diferentes marcadores. Entonces, una de las entidades que habíamos visto al principio era juego. Entonces vamos a movernos a esa clase. Vale, añadimos nuestro primer test para juego. Añadimos el primer, o sea, básicamente es el mismo test que tenemos para marcador, pero igual hay que empezar por algo, ¿vale? Y el juego va a comprender muchos marcadores, pero bueno, el test más sencillo es añadir una puntuación, o sea, un lanzamiento para el test. Entonces, bueno, la implementación es, otra vez me he vuelto a saltar un paso, pero bueno, la implementación es la misma que antes. Entonces, tiramos nuestro test y pasa. Vale, pues vamos a añadir, vamos a seguir para adelante. Vale, pues añadimos 2 lanzamientos. Entonces la puntuación en este caso, pues obviamente tiene que ser, no tiramos todos los bolos, o sea que la puntuación es la puntuación del primero más el segundo. Entonces tenemos un lanzamiento de 5 y un lanzamiento de 4. Sumamos las puntuaciones y decimos, añadimos el primer lanzamiento, segundo lanzamiento y comprobamos que la puntuación sea puntuación total, que es 9. Vamos a ver si el test pasa con lo que tenemos hecho hasta ahora. Vale, el test pasa, pues por ahora nuestra implementación nos cubre estos 2 tests, ¿vale? Vamos a seguir para adelante. Vale, pues como habíamos visto, vamos a refrescar, el fundamento de todo esto es tener varias puntuaciones para los diferentes marcadores, ¿no? Entonces, vamos a empezar a meter más marcadores. Entonces, la forma de hacerlo es meter más lanzamientos. Estos primer lanzamiento y segundo lanzamiento, vamos a crear otro test para que tenga por lo menos 2 jugadas y ver si sigue funcionando. Y aparte, además de la puntuación total, nos queremos saber la puntuación de cada jugada, ¿vale? Entonces necesitamos métodos para obtener la puntuación por cada jugada. Entonces, añadimos 4 lanzamientos, comprobamos la puntuación total y comprobamos la puntuación para la jugada 1 y para la jugada 2. Tiramos nuestro test. Vale, como veis, este es el ciclo. Crear test, falla y hay que arreglar el test. No os estoy enseñando los errores, pero bueno, en este caso es... esto depende también del framework de prueba, no lo descriptivo que sea. Pero bueno, en este caso yo he puesto aquí, le pones un texto y te indica un poco mejor, porque muchas veces el test falla y no sabes por qué. Entonces es bastante importante saber por qué está fallando el test. Vale, pues el marcador para la jugada es 9. ¿Por qué? Pues bueno, porque el método de puntuación para la jugada por ahora no hace nada. Entonces, nos creamos la implementación para el método este. Y en este caso, como he visto, tenemos un test que fallado, ¿vale? Entonces, con lo que hemos dicho antes, hay que hacer algo para que pase rápido. Entonces, hay que plantearse ya en este punto cómo vamos a almacenar todos esos marcadores, ¿vale? Entonces hay que plantearse empezar a plantearse estructuras. Pues yo qué sé, se me ocurren a lo mejor una lista enlazada de lanzamientos, un array dimensional que tenga tantas filas como lanzamientos y 2 columnas para un primer lanzamiento y el otro, y sumar esas 2 columnas, un montón de cosas, ¿vale? Pero en este caso, esta gente lo que propone es lo más sencillo. Entonces lo más sencillo es un array unidimensional, en el que vamos almacenando los lanzamientos y vamos a obtener la puntuación a través de ese array. ¿Es la mejor opción? Pues obviamente a lo mejor no, pero vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces creamos este array y lo que hacemos es la puntuación, pues nos vas a dar, si le pasamos la jugada 1, me vas a dar la puntuación de lanzamiento de la jugada 1 más el lanzamiento de la jugada 2. ¿Un poco cutre? Pues a lo mejor sí, pero vamos a ver si nuestro test pasa. Entonces, como os digo, array dimensional y una implementación muy sencilla. Tiramos el test y oye, parece que pasa. Pues por ahora nos vale. Vamos a ver luego si hay tiempo, si queremos o si esta solución no nos gusta, a lo mejor lo podemos cambiar, pero por ahora nuestro test pasa. Vale, pues ahora entra en una... Bueno,
la puntuación, como veis aquí, no se está calculando mal. Entonces ahora añade un test y ve que esto falla. Entonces empieza a refactorizar el código y crea nuevos métodos para obtener la puntuación. Pero bueno, vamos a darnos un salto hasta el semipleno. Llevamos los test por ahora, llevamos un lanzamiento sin tirar, dos lanzamientos sin tirar todos los bolos y 4 lanzamientos, ¿vale? Que ya nos ha permitido obtener la puntuación para jugar. Entonces vamos a ir un paso más allá y vamos a meter un semipleno. Vamos a abrir la consola y tenemos que saltar, creo que al 26. Sí. Vale. Pues añadamos otro test para el semipleno, ¿vale? Está aquí. No, me salta mucho, ¿no? Sí. Vale, está. No me lo he saltado tan rápidamente. Perdóname. Vale. El semipleno, como os decía. Entonces, ¿cómo simulamos un semipleno? Semipleno, entre las dos tiradas, tiene que ser tirar todos los bolos, que eso significa tirar 10 bolos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es la puntuación del primer lanzamiento un 5, puntuación del segundo lanzamiento otro 5, o sea, hemos tirado todos los bolos. Podríamos haber puesto un 3 y un 7, o un 4 y un 6, lo que nos dé la gana, pero de esta manera simulamos el semipleno. Entonces, lo que vamos a comprobar es que la puntuación de la primera jugada sea la puntuación del primer lanzamiento y segundo lanzamiento más el tercer lanzamiento, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. Puntuación total según primera jugada, puntuación del primer lanzamiento más puntuación del... Perdón, este está un poco... Vale, puntuación total tercer lanzamiento más puntuación del cuarto lanzamiento. Puntuación de semipleno, no, perdóname, esta variable la tengo arriba y tiene el valor de esto, ha sido fallo mío, ¿vale? Tiene el 13 aquí puesto, bueno, esto está muy mal hecho, pero bueno, vale, es un 13, ¿vale? Es la puntuación del primero y segundo y la puntuación del tercer lanzamiento. Entonces, tiramos el test para esto y debería fallar, ¿vale? Porque no estamos controlando el semipleno, entonces falla. Vale. Pues en el siguiente paso lo que vamos a hacer es meter el código para que el test pase. Entonces lo que hacemos es, otra vez un poco una solución regular, pero bueno, va a hacer que el test pase. Entonces si la puntuación de la jugada es 10, añadimos también el lanzamiento del siguiente lanzamiento. La puntuación del siguiente lanzamiento. Entonces tiramos el test y nuestro test pasa. Debería pasar. Vale. Tenemos lanzamientos y semipleno, o sea que ya la cosa va bueno, pues vamos cubriendo ya todos los casos. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir al pleno. Como veis, pues vale, la dinámica es siempre la misma. Test, y los test, pues bueno, ese es el punto fuerte quizás de la programación por parejas, ¿no? Que quizás muchas veces es complicado, ¿no? Decir cuál es el siguiente test, o qué tengo que probar después, o a lo mejor a mí no se me ocurre un test. Si estás trabajando por parejas, pues no sé, entre 4 ojos ven mejor que 2, ¿no? Y además, siempre tendemos a nuestro código probarlo con pinzas, ¿no? Porque es algo que hemos hecho nosotros y no queremos que falle, ¿no? Entonces, es difícil. Bueno, otro test para pleno, aquí en este caso la puntuación del primer lanzamiento es un 10, pues igual, ¿no? Sería la puntuación de la primera jugada sería 19. Pues bueno, va a fallar, vamos a pasar al siguiente paso, cuando ya está el test funcionando. Vale, pues tiramos los test otra vez y deberían tirar. Vale, todo verde. Entonces ya tenemos pleno, semipleno, tenemos todas las opciones de la bolera cubierta, ¿vale? Entonces a partir de este momento lo que nos queda ya son casos límite. Meter, pues yo qué sé, por ejemplo, la puntuación total, meter el ejemplo que hemos visto en la diapositiva, lo podemos añadir, ¿vale? Vamos metiéndonos estos y comprobamos que la puntuación que tenemos ahí va cuadrando. Creo que mete un strike en la última jugada, o sea, ya es cuestión de ir ocurriéndose cosas extrañas que
para probar que nuestro código hace lo que debería, ¿vale? Y de hecho, en una de las opciones que mete, el código falla, ¿vale? Entonces tiene que modificar, tiene que refactorizar y para que los tests, para que pasen todos. Entonces, ya 2 pasos muy rapidillos, vamos a ir al último paso para que veáis los tests que ha metido y luego vamos a ver cómo refactorizamos. ¿Vale? Entonces, en el paso 34 tenemos todos los casos límite ya metidos. Okay, como veis aquí, pues como os decía, semipleno en la jugada 10, máxima puntuación, 11 strikes y un 9, o sea, esta es la partida de ejemplo que hemos visto antes. Final del array, un juego perfecto. Entonces todos estos casos deben pasar, ¿vale? Vale, tenemos un verde, o sea, tenemos todos los casos posibles que se nos han ocurrido en verde. Entonces, en este momento, nuestra clase pues, se ha convertido en un poco monstruo, ¿no? Porque no hemos hecho nada de refactorización, hay lanzamiento, ¿qué es esto? Lanzamiento +1, aquí hay un método que hace jugada actual -1, es un poco, bueno, pues es un poco feo, digamos. Entonces, a partir de aquí empiezan a refactorizar el código y siempre, cada paso que hagamos de refactorización, volvemos a tirar nuestros tests. Aunque sea muy pequeño, ¿vale? Luego ahora veremos unos consejos y cuanto más vas haciendo este tipo de desarrollo, los pasos van siendo más pequeños, ¿vale? Porque aunque parezca lo contrario, pero es, o sea, quiero decir, el ciclo entre la modificación y el test va siendo cada vez más pequeño y más rápido. Entonces, esta es la versión final. Si veis aquí, ya hemos subido las clases a su sitio y el marcador nos queda si veis aquí esta clase, tenemos aquí totalmente definida las reglas de la bolera. Si es un strike, la puntuación es 10 más las siguientes 2 bolas. Si es un semipleno, 10 para la siguiente bola, ya con variables que dicen que significan lo que son, ¿no? Y como veis, aquí tenemos definida perfectamente las reglas de la bolera. Y bueno, luego puedes hacer aquí métodos para el strike, para el semipleno y luego divide en 2 clases. La clase juego pues se encarga de ajustar la jugada actual, de añadir una puntuación y de darnos la puntuación para la jugada, ¿vale? O sea que queda al final bastante bien. Mantiene el array unidimensional y los test pasan, o sea que es una solución totalmente válida. A lo mejor, si hubiésemos pensado antes en el diseño, pues habríamos creado, yo qué sé, un array de una lista enlazada con lanzamientos o habíamos hecho muchas más opciones. Pero de esta manera, pues hemos hecho una solución rápida, sencilla y además tenemos 10 tests que comprueban que nuestro código hace lo que debe, ¿vale? O sea, a mí no se me ocurre ningún caso más extraño de los que hay aquí para probar que esto hace lo que debe. Entonces, está verde, funciona, esto, ¿vale? Está ahí. Vale, pues ya por último, voy a haceros ya 4 o 5 más, vamos a ver 4 o 5 más detalles en la presentación. Vuelve ya al navegador y ya está. Bueno, muchas gracias. Dale ahí que sí y vuelve al navegador. ¿Qué es esto? Vale, pues retomamos esto y ya queda poquito. Vale, pues nada, ya me gustaría unos consejos es algo que esto que habéis visto es algo que podéis utilizar mañana cuando lleguéis al trabajo. No hay por qué evangelizar esto y decir vamos a hacerlo todo con TDD. No, si no hacéis ya, o si no hacéis desarrollo orientado a test, al menos hacer test, que yo creo que es básico. Entonces ir poco a poco, ¿vale? Ir metiendo test en alguna clase que hagáis nueva, o ¿vale? Ir introduciéndolo poco a poco. A la gente a lo mejor, pues oye, no a toda la gente le gusta esto, pero para mí es una forma muy buena de trabajar y creo que te ayuda y además es divertida, ¿no? Porque vas haciendo como pequeños, no sé, como pequeños puzzles o pequeños retos
y vas viendo que lo vas superando, ¿no? Que va poniéndose en verde, que oye, voy avanzando. Y cuando te vas a casa, está todo verde, pues te vas. Parece que hoy he hecho algo decente. Y además los test están ahí, funcionan y sabes que eso no se va a estropear. Esa frase, bueno, que dice que es una que no lleva nada a aprender, pero es algo que lleva mucho tiempo hacerte con ello y hacerlo como algo natural. Esto es lo que comentaba antes, ¿vale? Para mí, cuanto más experiencia tienes en esto, los pasos van siendo más pequeños. Y los pasos me refiero a el cambio que haces y cuando ejecutas tu test, ¿vale? Yo, pues a lo mejor, si cambio un nombre de variable, a lo mejor parece una gilipollez, pero yo ejecuto los test otra vez, porque pues, hoy el compilador te va a saltar, pero bueno, es algo que vas, no sé, te pide cada vez más feedback y más rápido, ¿no? Cambio test. Bueno, pongo eso, pero más que mejorar quizás eso, que he encontrado que es, no sé, que es como más, no sé cómo decirlo, como más que te vas a casa más a gusto, ¿no? Cuando haces test, pasan y te vas diciendo, pues oye, parece que hoy me ha cundido. Y eso de test, bueno, infectado todo por test, es un término que si vais a la web os lo cuenta mejor, pero básicamente es que cuando empiezas a desarrollar con test, ves test por todos lados, ¿no? Entonces empiezas a crear test por todos lados. O sea, ya cuando llegas a una clase y ves que no tiene test, dices, joder, esto me cruje, ¿vale? Y lo metes, ¿vale? Vas y añades el test. Y luego, por último, bueno, pues que evita dejar ventanas rotas. No sé si sabéis de las ventanas rotas, y básicamente lo que dice es que un coche o un edificio, si tú vas por la calle y está bien, el coche está bien o el edificio está perfectamente, pues oye, parece que la gente pasa de largo y no hace nada, ¿vale? Pero si rompen una ventana anoche, el siguiente día pasa y dices, hostia, este coche está abandonado. A lo mejor va un niño tal por la siguiente noche y rompe otra ventana, ¿no? Entonces, ya si ven dos ventanas rotas, hostia, este coche está abandonado. A lo mejor la gente lo empieza a pintar, lo empieza a rayar, y al final el coche acaba destrozado. Esto, pues yo que sé, por ejemplo, cuando hay huelga de basura, si ves la calle, vas a un sitio y ves la calle limpia, pues oye, parece que te da puro tirar un papel. Pero si hay la calle una mierda, pues vaya, total, un papel más, pues qué más da, ¿no? Entonces, en desarrollo muchas veces pasa eso. Si llegas a un proyecto en el que está todo fenomenal, tienes las clases son súper pequeñas, los métodos se llaman fenomenal, y dices, hostia, aquí hay que cuidar esto, no puedo meter aquí la pata. Entonces, si se hacen las cosas bien, la gente va a seguir haciendo las cosas bien y al final, pues es un mundo fantástico. Vale, más cosillas. Como os he dicho yo en el proyecto en el que estuve, que os he contado, pues contamos con un montón de recursos, todo el mundo tiraba para la misma dirección, estaba en el cliente, que eso también ayuda un montón, y todo era maravilloso. Pero yo sé que en los proyectos reales, pues eso es muy complicado, ¿no? Y no tenemos muchas veces gente de calidad, no tenemos tiempo para hacer una retro, o tenemos un montón de problemas, ¿vale? Pero hay cosas que yo creo que sí que podemos hacer todos en nuestro día a día. Vale, una de ellas que he apuntado aquí es tener una herramienta de Scrum, ¿vale? Para llevar nuestras tareas, para saber cómo están las cosas, para ver cómo va el proyecto. No hace falta tener una herramienta tremenda. Nosotros, por ejemplo, en Paradigma estamos ahora creando una herramienta exclusivamente para eso, ¿vale? Hay un equipo que está creando una herramienta para llevar nuestras tareas, el equipo y para tenerlo todo controlado. Pero yo qué sé, hay herramientas como Trello o hay un montón que te permiten llevar tus tareas y tener una comunicación en el equipo y que están bien, ¿vale? Es algo que yo os recomiendo. Otra cosa, definir los criterios de adaptación siempre. Igual, si no definís tareas, pues por lo menos cuando empecéis una tarea, decir, a ver, pues esto para que esté hecho, ¿qué tiene que cumplir? Pues oye, os ponéis a lo mejor unas notitas y decís, pues tiene que pasar esto y esto. Os lo ponéis en una pila y vais rompiendo y tirando. Era una de las cosas de la gente esta de Zobos que yo cuando llegué me sorprendió mucho, que usan notitas para todo. Entonces se les ocurre una idea con una nota, se les ocurre otra idea con otra nota. Y luego cuando van esto, pues obviamente se las van cepillando. Entonces eso también viene muy bien. Las retros para mí son muy útiles, ¿vale? Y funcionan. Y salen cosas muy buenas. Que además la gente se siente con confianza, dice lo que le pasa y si tiene que decir las cosas, pues las dice, ¿vale? Muchas veces pues, es complicado reunirte y decir, oye, mira, no me está gustando lo que haces. Y en este caso, pues lo dices. Y luego, obviamente, hay que cumplir las acciones que se hablan. Luego otra cosa, lo que os comentaba de la visibilidad, ¿no? De ver cómo están las cosas.
Nosotros, en Paradigma, como os digo, está como ahí infectándose todo de monitores. Hay herramientas súper sencillas para crear dashboard. Te integras con tu servidor de integración continua, con tu Jenkins, y te lo pone súper bonito. Te hace, yo qué sé, te pone así unos círculos, o te pone... O si te lo quieres hacer súper sencillo, yo por ejemplo, cuando llegué, tardé 1 hora en montar el dashboard. Cogí un portátil viejo, me acerqué al departamento de sistemas y les dije, ¿tenéis algún portátil? Me dieron un portátil, lo más antiguo y lo más cacharroso que tenía, lo pusimos ahí y oye, como estamos en un proyecto muy chiquito de 4 personas, estamos en el mismo tal, pusimos el portátil, cada vez que alguien hacía un commit y la build fallaba, pues oye, se veía ahí que estaba en rojo, le decimos, oye tío, que le acabas de pifiar. Eso no cuesta nada, no cuesta nada. Si no tenéis un portátil, pues oye, lo ponéis en vuestro local y simplemente es cambiar la pestaña de vez en cuando y ver cómo está la build. Luego, interacción entre calidad y desarrollo. Obviamente, si no tenemos gente de calidad, pues no va a haber ninguna interacción. Pero si tenemos, pues intentar, ¿vale?, que sea fluido y decir, oye, ¿cómo habéis visto esto? Tal, o pruébame esto, ¿vale? Intentar comunicación. El tema de DevOps, que también a veces es difícil, pero bueno, también la gente de desarrollo intentar echar la vista a la gente de sistemas y ver que muchas veces pues, hay un mundo más allá, ¿no?, y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, luego testing y testing. Y ya por último, nada, comentaros que aparte de todo lo que hemos visto, una de las cosas que más me gustó de trabajar también allí es que la gente, o sea, está todo el día aprendiendo, ¿vale? Se van a charlas, se van a meetups y luego sobre todo lo comparten con la gente del curro. Entonces nosotros lo que hacíamos un día por semana, me llamaban Lunch and Learn. Entonces nos juntábamos, la empresa nos compraba las pizzas o el sushi o los bocatas y nos juntábamos y pues oye, alguien hablaba de algo que había visto, había ido a una charla o yo qué sé, o alguien que había hecho algo con el código que estaba chulo y lo enseñaba. Aparte de eso teníamos charlas, pues como esta, y luego teníamos revisiones de código. Los viernes nos solíamos juntar por equipos y la gente, pues cuando ibas picando código y hacías algo chulo, teníamos muros para las revisiones de código, lo ponías y los viernes pues hablabas de ello. Te ibas con tu portátil y enseñabas lo que fuese. A lo mejor era una tontería, un método que habías hecho de una forma diferente, pero estaba bien también. Y luego, todo esto que os he puesto aquí son herramientas que utilizábamos ya en producción, que habían salido de estas charlas. Pues esto, Galdin es una herramienta para las pruebas de rendimiento, que está fenomenal. Es de código abierto, está hecha en escala y funciona genial. Te hace además unos gráficos ella sola y está fenomenal. Esto es Geoman, no sé si lo conocéis, es una herramienta que se integra muy bien con, por ejemplo, si estés trabajando con Angular. Es una especie de Maven, pero bueno, esto te sirve para hacer scaffolding de proyectos, esto es un gestor de dependencias y el Grunt te sirve para ejecutar tareas y demás. Swagger para documentar APIs, también es de código abierto. Esta es la herramienta que utilizábamos para los dashboards, se llama Dashing. Si queréis echarle un ojo porque está fenomenal, tiene un montón de plugins. Por ejemplo, es una tontería, pero tiene un plugin para metes donde viven los miembros del proyecto, entonces le puedes meter un plugin para decir cuánto tiempo va a tardar en llegar a casa. Entonces pues lo puedes activar por las tardes y para, yo qué sé, pues joder, tío, pues mira, tengo 1 hora para irme a casa, o si hay atasco, pues obviamente aumenta. Pero bueno, eso es un ejemplo tonto, pero lo bueno es que se integra perfectamente con todos los servidores de integración continua y tiene un montón de plugins. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Luego el Framework Play, que nosotros como utilizábamos Scala, pues utilizamos el Framework Play, la caché esta, luego bueno, Haskell, Scala es el lenguaje que utilizamos nosotros y Haskell lo utilizamos para hacer también algo de scripts y tenemos montado un dashboard también con Haskell. Pero bueno, lo que os quiero decir, esto es un ejemplo de todas las cosas, las tecnologías que implantamos en nuestro proyecto, que no teníamos ni idea de que existían, pero que la gente las compartió y oye, funcionaron y funcionan muy bien. Así que eso, ir a charlas o ir a meetups y luego compartirlo, porque al final se beneficia a todo el mundo. Y nada, por último, la recomendación es que comprar un futbolín, porque se pasa uno muy bien echando unas partidillas. Y los ingleses, por cierto, son muy malos, somos bastante mejor nosotros. Le ganábamos siempre. Y nada, esto es todo. No sé si tenéis dudas o queréis comentarme algo. No sé cómo lo veis, si lo veis factible, aplicar algo de lo que os he comentado en los proyectos.
o no, o bueno, si os ha convencido un poco. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? Bien, antes has hablado de los business analysts. ¿Qué rol tenían los business analysts? ¿Formaban parte del equipo? ¿Hacían más cosas que analizar? ¿Y el product owner, entonces a qué se dedicaba? Los business analysts era gente que llevaba muchísimo tiempo en la empresa, entonces sabía mucho del negocio, no solían ser de Springer, entonces era gente que venía, pues, no sé, a lo mejor de marketing o de tal, entonces tenían una visión del negocio muy buena. Entonces las historias que tenían un poco menos de parte técnica las escribían ellos completamente. Entonces nuestro product owner estaba por la oficina de vez en cuando. Entonces se encargaba básicamente de sentarse con esta gente, con los analistas de sistema, y planear un poco, según lo que le habían dicho los clientes, que la mayoría estaban fuera, estaban en muchas reuniones, de vez en cuando venía y nos contaba la visión, les contaba yo la visión de los clientes. Entonces, si encajaban las historias que esta gente estaba escribiendo con lo que querían los clientes, esas historias salían para adelante, si no, pues no salían para adelante. Pero había siempre esa comunicación entre nuestro product owner y la gente de analistas de sistemas. Pero los analistas de sistemas eran sobre todo eso, gente de la compañía que tenía una visión del negocio, pues eran los que más controlaban del negocio. Luego también, yo lo que vi allí es que los roles tampoco están muy definidos. Yo cuando llego aquí con el Scrum Master, aquí no había Scrum Master, por ejemplo, o sea, allí los equipos eran autogestionados, no había esos roles. Y el Product Owner, bueno, se llamaba, pero iba todo tan bien que no había rol. En los proyectos había a lo mejor un líder técnico, pero no había Scrum Master, por ejemplo, o sea, esa figura no existía. Y ya os digo que las cosas iban como la seda. O sea que muchas veces los roles aquí, pues tampoco es necesario, ¿no? El tema de tener con requisitos funcionales se ve bastante claro. Ahora, con requisitos no funcionales, que parece que cada quien tiene su propia receta, ¿qué experiencia has tenido en Flowworks y para ello? ¿A qué te refieres con no funcionales? Por ejemplo... Seguridad, mantenibilidad o seguridad. Vale, pues eso sobre todo, como os he contado, la gente de los DevOps, en las historias, en las kick-off, eran ellos los que tenían que estar al loro de eso, ¿vale? Decir, hostia, esto implica este cambio de seguridad, o implica meter aquí un log nuevo, o tenemos que meter una métrica para esto, porque a lo mejor se nos va a hacer puñetas. Entonces, en ese momento ellos mismos te contaban un poco lo que pretendían y metían un criterio de aceptación. O sea, te decían, pues tienes que escribir en este log o tienes que hacer una prueba de seguridad para que tal. Y lo hacían ellos, incluso o sea, en la demo que hemos visto de la historia, iban ellos y lo probaban. Claro, pero a lo que voy es, ¿la automatizabas? ¿La automatizabas o la hacías manual? Esas pruebas quizás no las automatizábamos. Tenemos también pruebas funcionales hechas con Selenium, pero bueno, no te refieres a eso. Pruebas funcionales automatizadas entro aquí, entro por allí. Pero sí, quizás esas pruebas no las automatizábamos. Eran la gente de sistemas los encargados de, cuando hacíamos la demo, lo comprobaban en ese momento. O sea, no tenemos automatizadas en ese aspecto, pero sí que pasaba por el filtro de los DevOps. Y luego esta gente tenía montado un tinglado que para mí se me escapa, con Puppet, tenían un mogollón de cosas ellos. Por ejemplo, teníamos un entorno de staging y otro entorno de live. Entonces, cuando hacíamos release una vez por semana. Entonces, cuando hacíamos la release, hacíamos un switch de un entorno a otro. Entonces, bueno, tenían ahí un tinglado montado a través también de la herramienta esta que os he contado de Flowworks, de Go, todo súper automatizado. Me imagino que ellos también tenían sus pruebas de ese tipo, ¿no? De hecho las tenían, pero a mí aquello se me escapaba, porque desde luego era una maravilla cómo funcionaba, pero no podía saber de todo. Ahora que hacéis release cada semana, o hacéis release cada semana, ¿siempre tenéis una retro después de cada release? ¿Siempre teníamos, perdón? ¿Una retrospectiva después de cada? No, las retrospectivas a lo mejor las teníamos era independiente, ¿vale? La release la hacíamos de todo, digamos, de todo el proyecto. Y luego teníamos como subproyectos. Lo que hacíamos es intentar tener una especie de arquitectura orientada a microservicios. Entonces cada uno
estábamos centrados en una historia. Pero al release, obviamente, liberábamos toda la plataforma. Entonces, las retro las hacíamos por proyecto. Entonces, a lo mejor hacíamos cada 3 semanas, solíamos hacer 3 o 4 semanas. Pero no era relacionado retro con release, para nada. Era, pues marcábamos 3 semanas y cada 3 semanas. Eso también dependía un poco de los proyectos. Y hablabas que tenéis todas las mañanas una daily meeting, Sí. propia del proyecto y después interproyectos. Sí. Entonces, si cada uno tiene que hablar de qué está haciendo o qué hizo el día anterior, No, a lo mejor no lo he explicado bien. La de todos los proyectos era súper básico. Era, por ejemplo, hoy vienen a visitarnos unos clientes o me tengo que ir a las 4, eso quien lo quería decir. O mañana no puedo venir porque tengo que ir al médico. O sea, eran cosas totalmente así como abstractas. O yo qué sé, la gente que viajaba, pues mañana me voy a Berlín que tengo una reunión de tal. O sea, para que supiésemos un poco dónde estaba la gente o qué íbamos a hacer. Pero ahí no se hablaba nada de los eso es, luego era, te ibas ya a tu equipo y ya contabas ahí el rollo. Pero la de todo el no, eso era una locura, ¿sí, no? Y ya por último, ¿estimabais en tiempos, en esfuerzo? Hacíamos puntos, que para ellos lo de los estimar en horas era como un sacrilegio. Entonces, yo me fui sin entender muy bien lo de los puntos. Entonces, lo que hacían era, no sé, que ellos tampoco te lo sabían explicar, era una cosa muy rara, ¿no? Era, no, puntos y historias, no, o sea, puntos y horas, eso nunca lo esto. Lo que solíamos hacer era tomar una historia como referencia, o sea, algo muy sencillo, por ejemplo, pues estos son 2 puntos. Y luego las otras, pues si es el doble que esta, 4 puntos. Más de 6 puntos la historia se explotaba, digamos. O sea, una historia de más de... Y sus ideas, eso es su tarea. Para todo, o sea, esta historia de usuario ya veis con Biblia, todo. Sí. Y en el muro simplemente creábamos un cartoncillo con la descripción de la historia y el número. Y luego en la herramienta esta de ThoughtWorks estaba todo bien, los kits de aceptación, bastante, y la verdad es que se lo curaba mucho, te ibas ahí y veías todo perfectamente explicado. Nada. Siguiendo con el ejemplo que tenías, si sigue evolucionando a algo un poco más del día a día, tienes un sistema de asistencia y todo esto, eventualmente vas a necesitar alguna prueba automatizada de integración, te quedas con una prueba BDD con Cucumber. Sí, hombre, yo haría, si metes presidencia, obviamente probaría mis DAOs con pruebas unitarias, levantaría base de datos en memoria, un H2 o algo así para probar mis DAOs perfectamente, y luego sí que hacer alguna prueba de integración, pruebas funcionales también, con que no lo he contado, pero nosotros tenemos un montón de pruebas funcionales, cuando yo me fui me parece que había 1000 pruebas funcionales, que aquello era una locura lo que tardaba. De hecho, estábamos explotando mal los subsistemas porque ya te ibas a media hora de build, entonces aquello era ya imantenible. Y luego también teníamos pruebas de integración. Entre los diferentes subsistemas, pues hacíamos pruebas de integración. Además, como estaba entendiendo hacer esa arquitectura de microservicios, pues está muy bien por una parte, pero también tienes que controlar los contratos entre los servicios. Necesitas más pruebas de integración, ver que cuando llamas a este tío te devuelve lo que quieres, o sea que la cosa se va complicando. Pero sí, pruebas unitarias, pruebas funcionales y pruebas de integración. Pero, a ver, no he entendido. Cuando hablas de media hora, ¿es unitarias, integración y aceptación, todo junto? Unitarias funcionales. Tiramos unitarias funcionales. Luego, cuando se subía al servidor de integración continua, teníamos varios pipelines que ya sabía él, era súper inteligente y sabía con qué sistema te integrabas, entonces tiraba las pruebas de integración en el servidor de integración. Pero cuando tirabas tú en local, tirabas unitarias y funcionales. O sea, test unitarios y test contra el navegador de navegación. Y luego arriba, en esto que tenían montado perfectamente en Go, se ejecutaban las pruebas de integración con los diferentes subsistemas. ¿Pero en el local tenías todo montado o...? Sí. Vale. Sí. Has comentado que ibais los tests, vamos, las pruebas que os iban ocurriendo las ibais apuntando en un post-it o en una nota y que cuando lo cumplía lo tirabais. Pero luego esa documentación, o sea, en cuanto tirabais el post-it la perdíais, nadie la guardaba, No, en teoría esos son documentos. A lo mejor se te ocurre un test nuevo y lo planas, pero luego lo vas a implementar. Sí, pero por ejemplo, a ti se te han ocurrido 10 tests, ha pasado todo, ha funcionado. Ya no te digo la propia implementación del test, sino un test funcional. Hago clic aquí, escribo esto, hago clic acá, le doy a guardar y magia, funciona. Tú escribes eso,
en tu papelito, funciona, coges, tiras tu papel y te piras de la empresa. ¿Cómo sabe alguien que ese test hay que pasarlo o que ese punto de función es importante y se ha perdido esa documentación? Porque, quiero decir, ¿guardabais en algún formato digital esos papeles? No, la documentación eran los propios test. De hecho, los test funcionales metíamos mucho esto que llaman sugar y los leías prácticamente como si fuesen texto. O sea, decíamos, cuando incluyes esto tal, debería tener tal. O sea, si tú leías el test y era como la documentación. En este caso yo lo he hecho un poco mal, un poco feo, porque no he metido nada de azúcar sintáctico que llaman. Pero teníamos, sobre todo para los funcionales, que tú lo dices muy bien, porque era antes además que veía la gente de pruebas, que muchas veces no tenían ni puñetera idea de que iba aquello, pues lo veías y es que era como leer, porque era como con should, con un montón de documentado directamente. Eso es. Entonces, ahí está la documentación. O sea, tú te ibas a los test y era la mejor documentación que había. Nada más. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por haber venido.